Bueno, buenas tardes. Doy la bienvenida a todas y a todos. Estamos comenzando el tercer panel. Hemos escuchado un testimonio de un ex agente de la patrulla fronteriza, los abusos que se cometen en la frontera, la crisis que viven los migrantes, el racismo contra la población haitiana. Luego en el panel 2 abordamos algunas de las narrativas del discurso migrante de Biden, las contradicciones y bueno, las dificultades que viven actualmente los migrantes que intentan llegar a los Estados Unidos y se les niega el derecho a asilo y muchos de ellos son expulsados inmediatamente de ese territorio. Vamos a comenzar el panel número 3, que hemos titulado La defensa del territorio y la lucha contra el modelo extractivista neoliberal que promueve Estados Unidos y las grandes corporaciones. Doy la bienvenida a Miriam Miranda y Karen desde Colombia y Honduras. Le voy a dar la palabra a Miriam Miranda. Ella es coordinadora general de OFRANEP. Es un gusto, Miriam, que estés con nosotros y que puedas compartir la lucha que siguen dando las comunidades hondureñas, que las violaciones a los derechos humanos se han incrementado luego del golpe de Estado donde participaron graduados de la Escuela de la América el 2009 en adelante. Bienvenida y adelante, Miriam Miranda. Muchísimas gracias, muchísimas gracias. Un saludo, gracias a Sawash por invitarnos a participar y hablar un poquito en un momento muy especial en Honduras. Saludos a Karen. Mucha coincidencia de estos dos países, sobre todo la costa atlántica y de lo que vivimos en la costa caribe de Honduras. Ustedes como organización pues han venido trabajando muchísimo toda la intervención norteamericana y lo que significa para los países de América Latina. Hay algo que siempre yo hago énfasis, es que Honduras se convirtió en un laboratorio político hace 10 años. Un laboratorio político perfecto para la destrucción de la institucionalidad, para generar un estado fallido como hoy estamos aquí en Honduras, un estado fallido, un narcogobierno. Y todo esto con el beneplácito de Estados Unidos, porque recordemos que Honduras ha sufrido 3 golpes de Estado. O sea, siempre se recuerda el del 2009, pero Honduras ha sufrido 3 golpes de Estado. El del 2012, que fue el del Congreso Nacional, la Corte Suprema de Justicia, y el del 2017, que fue el golpe electoral, donde se nos robó y se le robó al pueblo hondureño la decisión soberana del país, del pueblo hondureño, cuando se impuso a Juan Orlando Hernández como presidente. Y todos recordamos ese día fatídico cuando en ese momento la señora Fulton, que no era como digamos la embajadora, porque recordemos que después del golpe de Estado del 2009, pues por un tiempo no hubo una nominación o una determinación de Estados Unidos de nombrar un embajador o embajadora, pero igual venía y seguía interviniendo en el país. Se paró al lado de Juan Orlando Hernández, la señora Fulton, que prácticamente le dio el visto bueno a una situación que ha generado múltiples crisis en este país. Eso fue tan decepcionante, ¿verdad? Porque realmente fue el golpe maestro, ¿verdad? Cuando se nombró, se le dio el visto bueno y se apadrinó. Y todo en nombre de la lucha contra el narcotráfico, porque eso es lo que han estado utilizando, pues, para bendecir a Juan Orlando Hernández. Algo tan contradictorio, porque el hermano de Juan Orlando Hernández
ha sido condenado, ¿verdad?, a cadena perpetua y 30 años más por si queda vivo después de la cadena perpetua, Tony Hernández, por narcotráfico en Estados Unidos. Entonces, ¿cómo es posible entonces que se siga avalando y se siga protegiendo a una persona que está inclusive en investigación? Muchas de las personas que están ligadas a este gobierno, autoridades del más alto nivel. Esa es la situación que vivimos en este país. También no olvidemos que Honduras en la última década, en los últimos años, se ha generado una crisis humanitaria, porque yo la considero como crisis humanitaria lo de las caravanas. O sea, no es posible que podamos ver así en una manera como normal, digámoslo, entre comillas, que salgan caravanas de 10,000 personas, 5,000 personas huyendo de un país. Todos tenemos derecho a migrar, eso está muy escrito, muy bien, pero también tenemos derecho a quedarnos, tenemos derecho a construir un diferente país, un país diferente, algo para las futuras generaciones. Yo quiero celebrar en este momento y mandar un abrazo a nuestras hermanas, a nuestros compañeros y hermanas del pueblo garífuna migrante en Estados Unidos, que hoy han estado en Washington celebrando, conmemorando, celebrando en un acto político, cultural, el premio otorgado, un premio internacional otorgado a la OFANE por la Instituto de Estudios Políticos, por la lucha de la organización y de la OFRANE. OFRANE es una organización de base del pueblo garífuna que hemos venido luchando fuertemente por la defensa de los derechos humanos del pueblo garífuna. Pero queremos también ser enfáticos que en este escenario, en un país como este, donde no existe la institucionalidad, la destrucción, que es un Estado fallido, nos toca también luchar por todos los derechos de todos los sectores y de todos los pueblos. OFRANE ha venido trabajando a la par y acuerpando la lucha de las mujeres. Logramos hacer un evento en uno de los territorios que estamos defendiendo, territorio liberado que le decimos de las manos del crimen organizado en Vallecito. Un encuentro de más de 1,500 mujeres en 2019, a los 10 años del golpe de Estado. Mujeres donde participaron mujeres de 16 departamentos de los 18 del país, convencidas también de que este es un país que tenemos que sumarnos todos y todas, que tenemos que construir todos los sectores y todas nuestras organizaciones y los pueblos y los grupos organizados un mejor país. Quiero hacer énfasis, dado que SOA Watch trabaja el tema de la intervención, pero yo quiero hacer mucha énfasis en el tema de la militarización. El tema de la militarización y cómo se han militarizado nuestros territorios, se siguen militarizando, no solamente en el caso de Honduras, no solamente por el tema de lo que es digamos, lo de los proyectos extractivistas, sino que también por el combate al narcotráfico. En nombre del combate al narcotráfico se están militarizando los territorios, pero no solamente militarizando, se están desplazando las comunidades. Esto es una cosa gravísima. Hay una colombianización de Honduras, la misma práctica que se ha venido haciendo en Colombia desde hace mucho tiempo, y con una guerra contra las drogas de hace más de 30 años que ha sido muy claro que no ha funcionado, porque esa es la política de Estados Unidos, o sea, la intervención en nombre del narcotráfico, pero también es control de territorios. Nosotros tenemos pueblos como el pueblo Misquito, que recientemente han sufrido ataques militares, un ataque desde avión, ya van 2 veces que disparan contra comunidades misquitas. Eso yo creo que es una cuestión gravísima, es una cuestión gravísima. Y hemos venido denunciando esta intervención directa de Estados Unidos, pero también yo siento que hay una situación muy grave porque cada día, por las disputas de los recursos naturales, que hoy estamos enfrentando la crisis climática más profunda en la historia, que no hubo resultados positivos en la cumbre de 26 hace poquito, la COP26, porque como siempre Estados Unidos y China se niegan a reducir las emisiones de carbono.
que son las dos grandes potencias. Yo creo que tenemos que hacer un esfuerzo para también ya concentrarnos y hablar muchísimo cómo podemos hacer un trabajo a nivel comunitario, a nivel de todos los sectores, pero tan regional, nacional y mundial, porque sí estamos ante una crisis sin precedentes. Ninguna de las actividades que hacemos como movimiento social, como organizaciones, tendrá sentido si no trabajamos fuertemente contra el tema sanitaria. O sea, no es posible que nosotros sigamos haciendo análisis sesgados de una realidad. La crisis sanitaria que estamos enfrentando con la pandemia, el COVID-19, tiene mucha relación con lo que es la crisis climática, porque las empresas siguen apoderándose de nuestras vidas, siguen definiendo cómo vamos a vivir, cómo vamos a comer y sobre todo expoliando y destruyendo los últimos recursos naturales que quedan en el planeta. Tenemos aquí un reto grandísimo y creo que es importante que podamos desde nuestros espacios hacer una discusión, análisis y elaboración de propuestas que sean, digamos, integrales, y esta es una situación que nosotros estamos analizando. Termino como esta primera, digamos, pincelada, diciéndole que en los últimos 4 años, a Ofrane hemos perdido más de 50 líderes garífunas, entre líderes y lideresas garífunas, miembros del pueblo garífuna, asesinados. Tenemos criminalizada mucha gente, muchos compañeros y compañeras judicializadas con órdenes de captura. Y tenemos en las últimas 50 años, no, aquí creo que en Centroamérica o aquí en Mesoamérica no se había dado una desaparición forzada, aparte de lo de México, por supuesto. En Centroamérica no se había dado con lo que pasó con nuestros hermanos en el año pasado, 2020, que fueron desaparecidos 4 jóvenes, entre ellos un dirigente principal de la comunidad garífuna de Triunfo La Cruz, donde hay una sentencia condenatoria contra el Estado de Honduras por violar los derechos ancestrales del pueblo garífuna. Pues Sneider Centeno, un joven presidente del patronato, junto a otros 3 miembros de la comunidad fueron desaparecidos. El Estado es responsable. El Estado no quiere incorporar el Comité de Investigación Independiente conformado y que hemos impulsado desde la Ofrane con las familiares y la comunidad. El Estado se niega a dar respuestas sobre dónde están nuestros hermanos y el origen y la razón, y también se niega a cumplir con las sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras emitidas por la Corte Interamericana. Y esa es la lucha permanente que hacemos como comunidad. Y insistimos, mientras no luchemos contra el colonialismo, contra este imperialismo que cada día cobra más vigencia porque generan miedo, y siguen definiendo el futuro de nuestros pueblos desde afuera. Y tenemos una clase política, económica en nuestros países que no piensa en los pueblos, solo piensa y toma decisiones a raíz de los dictados que vienen del exterior. Ahí tenemos un grave reto. Y venimos, y en este momento Honduras nos enfrentamos a un proceso electoral, enfrentando varias crisis, una multiplicidad de crisis. Y esa es la situación. Creemos nosotros que las resistencias, las luchas comunitarias, territoriales, son las que nos pueden realmente garantizar el futuro de nuestras comunidades, de nuestros pueblos. Ese es el trabajo que venimos haciendo desde la Ofrane, convencidos y convencidas que nuestros hijos, las futuras generaciones merecen realmente que vivir de diferentes maneras y de diferentes formas. Vamos a seguir compartiendo con ustedes, vamos a seguir abrir este debate el día de hoy, un día muy especial para el pueblo garífuna, para el pueblo hondureño, porque estamos siendo reconocidos a nivel internacional la justa lucha que estamos llevando a cabo como pueblo garífuna. Muchísimas gracias, compañeros y compañeras. Gracias, Miriam, y felicitaciones por recibir el premio Letelier Murphy. Bueno, como sabes, Orlando Letelier y Ronnie Murphy fueron asesinados en un acto terrorista en plena ciudad de Washington cuando gobernaba
Augusto Pinochet. Como dato, bueno, Chile, Colombia, Honduras son uno de los países que más tropas envían a la Escuela de la América, hoy día llamada Instituto de Cooperación de Seguridad Hemisférica, un nombre nuevo para seguir escondiendo lo mismo de siempre, que el adoctrinamiento. Vamos a continuar con la abogada Karen Tafur Pérez. Ella es parte de Compascol, Comunidades Construyendo Paz. Bienvenida, Karen. Nos gustaría escuchar tu opinión, tu experiencia sobre las luchas que dan las comunidades en defensa de sus derechos y cómo afecta el modelo extractivista a las comunidades campesinas, al pueblo de Colombia. Bueno, muchísimas gracias, enhorabuena la invitación porque pues a través de estos medios acortamos las distancias y también pues se permite que se pueda llevar a la comunidad internacional una visión que es un poco oculta, que siempre se maneja en una caja de Pandora y pues la voz siempre es como a solicitar un poco de atención con lo que acaece en los territorios, sobre todo en esos territorios étnicos que han sido bastante avasallados por el sistema neoliberal y por ese sistema neoliberal que se soporta en ese ejercicio extractivista que pues tiene a puertas de la extinción a diversos de esas comunidades y pueblos étnicos y que es un ejercicio que ha venido siendo avalado por el Estado colombiano desafortunadamente. Mi nombre es Karen Johanna Tafur Pérez, como bien tuvo a presentarme el compañero. Nosotros y nosotras hacemos parte de una asociación víctimas del conflicto armado colombiano. Nosotras y nosotros nos unimos para que pues no hubiese intermediario en llevar nuestra voz y nuestra verdad a quien tenga que escucharla y a quien tenga que dar las garantías pertinentes. Nuestra comunidad y nuestra asociación se denomina Comunidades Construyendo Paz en Colombia, Compascol. Nos encontramos en 11 departamentos en lo largo y ancho del territorio nacional colombiano y pues agradecemos inmensamente nuevamente que nos hayan invitado a este espacio porque sí es muy importante que se conozca un poco cómo ha sido la situación de la zona norte Caribe colombiana. Acá la compañera Miriam acaba de hacer una radiografía muy interesante que se replica a esta zona del país, pero no solamente a esa zona, sino pues digamos que a todos los pueblos de la Vía Yala que sufrimos esta devastación del extractivismo y del sistema neoliberal. Me acojo muchísimo a esa radiografía que ella hace. Quisiera como sumar un poco a que exactamente ese flagelo que nosotras y nosotros como pueblos que hemos sido golpeados no solamente por el conflicto armamentista, sino que a ello se suma un conflicto que es el conflicto medioambiental, que se avalan por los estados-nación que desconocen los derechos económicos, sociales, los derechos culturales, los derechos ambientales, los derechos civiles y políticos, no solamente de las comunidades étnicas colombianas, sino de las comunidades campesinas, pues viene siendo desconocido por el Estado colombiano que se suma al sistema neoliberal. Y exactamente pues me refiero al sistema que se adhiere al ejercicio extractivo minero energético, del que podríamos hacer un poco hincapié en esta sesión de trabajo, en esta sesión de mesa, que se vive en el norte colombiano, exactamente en el Cesar. El departamento del Cesar ha sido un departamento que cuenta con un suelo muy rico en el carbón, y es por ello que pues ahí se han direccionado las miradas de transnacionales muy poderosas que han desconocido los derechos diversos de las comunidades étnicas y de las comunidades campesinas.
Encuentra pues el desconocimiento un sustento pues en lo que nos convoca, que es comentar un poco sobre lo que ha sido el sistema neoliberal, toda vez que pues este sistema neoliberal digamos que encuentra su arraigo en que cooptan cualquier instancia que desmembra en un Estado social de derecho. Y al desmembrarse un Estado social de derecho, pues obviamente, pues todas las garantías constitucionales y todas las garantías internacionales que van en vía de una vida digna de cualquier comunidad, pues se ve menoscabada. Simplemente porque el juego se maneja sobre las reglas de quienes tienen intereses extractivos en cualquier territorio. El departamento de Cesar es un departamento que cuenta con una riqueza multicultural y multiétnica. Ahí confluyen comunidades indígenas, confluyen comunidades negras y confluyen comunidades campesinas. Sin embargo, ninguna de ellas se ha escapado. Hola, Karen, perdón. Mil disculpas, tenemos un problema de conexión con la traductora, con la intérprete. Entonces, solo vamos a pausar un minuto porque no queremos que la gente va a perder lo que está diciendo y vamos a componer con otra persona que tiene mejor conexión. Pero muchas gracias. Sí. No, a ti por avisarme. Sí. Entonces, un segundo, Karen. So just for everybody who's listening, we're going to pause for a minute because there's a connection problem, I think, with the translation. So we're just going to get that fixed, and then Karen will resume speaking. So thank you to everyone for your patience. Entonces, muchas gracias. Thank you, everybody. We're going to continue. Gracias, Karen. Ya se puede continuar. Vale, entonces voy a intentar como retomar, porque como indicaba, nosotros los costeños somos un poco muy rápidos en hablar, pero entonces definitivamente pues este modelo no beneficia para nada a las comunidades, a pesar que digamos el ejercicio permite conseguir una suma de dinero bastante importante y bastante, digamos, en crecimiento exponencial. Eso no se ve reflejado para nada en las comunidades. Entonces tendríamos que entrar a una reflexión. Para nosotros los que hemos estado un poco con la lupa a mirar cómo de verdad beneficia este tipo de actividad a los territorios, se nos indica que vamos en contra del desarrollo. Pero no es ir en contra del desarrollo, es reflexionar cómo el desarrollo beneficia a las comunidades. Y si nosotros nos ponemos a hacer una radiografía sobre el desarrollo, empezamos a denominar que prima facie solamente el concepto sería mal llamado, ¿no? Sería mal llevado, porque no existe un desarrollo cuando hay un despojo de tierras, cuando hay una transformación de la vocación económica. Muchas comunidades no nacieron mineras, no nacieron con esa vocación, sino que fue transformada su vocación económica. ¿Cómo se podría llamar desarrollo cuando existe una ruptura del tejido social? ¿Cómo se podría llamar desarrollo cuando hay una afectación irreversible al suelo? Cuando hay una afectación irreversible atmosféricamente hablando, cuando hay una afectación irreversible a fuentes hídricas, cuando hay en general una afectación irreversible a lo que tiene que ver con la fauna y con lo que tiene que ver con la flora. ¿Cómo se puede llamar a desarrollo cuando hay una deslegitimación al Estado social de derecho? ¿Cómo se puede llamar desarrollo cuando a un pueblo se le quitan las garantías de la voz y del voto a través de la consulta popular y a través de la consulta previa, libre e informada? ¿Cómo se puede llamar desarrollo al empobrecimiento? ¿Cómo se puede llamar desarrollo a cuando no existe una equidad
en todo cuanto componen los servicios públicos, a todo lo que nos satisface una calidad de vida. ¿Y cómo se le puede llamar desarrollo? A todo ese ejercicio extractivo que ha incidido directamente al conflicto armado en Colombia. Muchas de las multinacionales que se encuentran dentro del territorio colombiano están siendo fuertemente cuestionadas por la financiación a grupos al margen de la ley, que tuvieron participación en desplazamientos forzados, en desapariciones forzadas, en homicidios contra personas protegidas, no solamente de hombres, sino de mujeres, de niños y de niñas. A eso no se le puede llamar desarrollo. ¿Cómo se le puede llamar desarrollo ante un abandono estatal cuando se le llama para garantizar los derechos económicos, sociales, culturales, ambientales, civiles y políticos de las comunidades étnicas y de las comunidades campesinas? Y se les desconoce desde las instancias administrativas hasta las instancias judiciales los mismos. Es importante entrar a la reflexión, porque definitivamente los estados no están brindando las garantías de ninguna índole a los pueblos y las comunidades más avasalladas por el mal llamado desarrollo. Hay que entrar a la reflexión porque no entendemos de qué forma entonces entienden, digamos, las grandes empresas que entran a los territorios, no solamente a extraer y a explotar el mineral, sino a sembrar monocultivos que matan la tierra. ¿O cómo se le puede llamar desarrollo a estas empresas que entran despojando de las tierras para poder tener el control territorial y poder ejercer de cualquier manera la actividad? Hay que llamarnos realmente a la reflexión, porque lo mismo que acaba de comentar Miriam, que es lo que se está viviendo en Honduras, realmente no solamente lo vive Colombia, sino muchos pueblos de la Abya Yala. Y aquí es donde hay que pensarse también, ¿dónde está realmente la responsabilidad de los pasivos a los derechos humanos que ocasionan particulares, si el derecho internacional humanitario no contempla que actores particulares sean generadores de pasivos a derechos humanos? Hay que replantear esa teoría. ¿Por qué? Porque realmente sí hay particulares que generan pasivos a derechos humanos. Y en este caso concreto y en este caso particular, empresas extractivistas del sistema neoliberal que incluso se encuentran amparados en un tratado de libre comercio. Hay que ponerle mucho cuidado a esa parte, porque si nosotros no encontramos garantías en ese tipo de tratados, nunca vamos a encontrar garantías dentro de los territorios nacionales. Entonces, como comunidades vamos y tocamos las puertas a diferentes instancias del orden internacional, como embajadas, como organizaciones de derechos humanos, ¿sí? Y se quedan como oyentes, pero las voces no son replicadas en clave de acciones concretas ante la posición dominante de las empresas. Yo creo que Miriam me acompañará con esto. Nosotros las comunidades tenemos toda la capacidad de lucha y resistencia. Tenemos toda la capacidad de accionar y de exigir, bueno, los derechos no se exigen, sino de buscar la garantía de nuestros derechos. Pero ¿qué hacemos ante la posición dominante de las empresas que tienen todo el poder económico de nutrir probatoriamente un proceso judicial y administrativo? Acá en Colombia existe un adagio en derecho que se dice, dame las pruebas que yo te daré el derecho. Y si nosotros a los jueces y a las juezas no les
demostramos probatoriamente cómo está el menoscabo ambiental y cómo está el menoscabo en términos de derechos humanos, nunca nos van a dar el derecho. ¿Y eso qué implica? Que el derecho se lo van a dar a quienes sí lo demuestran. Y quienes sí lo demuestran son las empresas extractivas que tienen todo el poder adquisitivo para pagar sus peritos, para pagar su equipo técnico para que pueda nutrir esos espacios. El llamado con toda atención que se hace es que nos pensemos como unidad, como custodios de una casa común, sí, porque aquí no se trata solamente de los territorios, sino de una casa común, a mirar cómo empezamos a nutrir desde nuestras fuerzas estos hermanos pueblos que están llevando una lucha de resistencia, no solamente en lo que nuestra memoria contemporánea nos invita a pensar, sino desde siglos muy atrás, incluso desde la colonización. Entonces yo dejaría esta primera intervención sobre este término para estar muy presta a particularidades. Muchísimas gracias. Gracias, Karen. Bueno, me quedé pensando siempre en la palabra desarrollo, que vienen a nuestros países a darnos desarrollo, a darnos empleo, a hacer crecer supuestamente nuestros países. Esa es una falacia, una mentira. Leí esta mañana que solo en el año 2020 los multimillonarios aumentaron su riqueza en un 61%. En plena pandemia, los ricos son más ricos todavía. Entonces, delante en el panel 2, Lulú decía, ¿por qué? ¿Por qué tanta militarización? ¿Por qué golpe de Estado? ¿Por qué se permite que siga gobernando Iván Duque, Juan Orlando Hernández en Honduras? ¿Por qué tanta complicidad? Y sin duda que detrás de esto hay intereses económicos poderosos. Y en ese sentido, compañera Miriam Miranda, me gustaría si pudiera como profundizar un poco más en esta sentencia favorable al pueblo garifuna de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. ¿Qué es lo que se esconde detrás de la desaparición de estos 4 compañeros de Ofrané? ¿Qué es lo que hay en esta resolución de la Corte y por qué el gobierno de Honduras no la quiere cumplir? Muchísimas gracias. Yo quisiera retomar algunas cositas de las que estaba planteando la compañera Raquel. Hay que entender que la estructura y las institucionalidades que hay en nuestros países no funcionan. O sea, y estamos ante un reto mayúsculo por eso. ¿Por qué? Porque digamos, los sistemas de aplicación de justicia van a estar siempre a favor de los empresarios y de las empresas. O sea, son empleados de los inversionistas, porque las empresas han cooptado la institucionalidad de los países de América Latina y del mundo, no solamente de América Latina. Y es la razón principal que tenemos por los pocos territorios que quedan en el planeta. Cada día hay más disputa. Y por eso es que inclusive nuestras luchas territoriales de país no tienen, y no, como decirle, no hay respuesta por parte de los estados, porque la cosa es más grande. Si no veamos el ejemplo de Ecuador con lo que pasó, la sentencia contra la Shell, y la Shell demandó al Estado ecuatoriano. O sea, la cosa es grave, porque hoy por hoy estas empresas, estas industrias son las que dominan el planeta. Y eso tenemos que tenerlo bien claro. Por eso es que no es casual, como lo decías ahorita, de que hayan, en plena pandemia, hayan más ricos. Las empresas y los dueños de la tecnología, los dueños de las industrias farmacéuticas, alimenticia, digamos, de combustibles, o sea, están más ricos, son más ricos, porque inclusive esta pandemia ha sido diseñada y está muy clara, es porque
están buscando una respuesta para reducir la población. La población, porque se dice de que hay mucha gente y que por lo tanto los recursos naturales por eso no ajustan para todo el mundo. Mire, hay que simplificar los análisis, porque la verdad es que como ya quedan tan poco y por eso yo iniciaba diciendo de que el mayor fracaso para el futuro de la humanidad es lo que pasó recién en París. O sea, si no se reducen las emisiones el planeta se fue, los humanos no fuimos. Yo creo que es importante entender eso, porque el planeta se va a regenerar. Y la lucha y la resistencia de las comunidades, como en el caso, por ejemplo, de las sentencias condenatorias contra el Estado de Honduras, es muy importante la pregunta suya. ¿Sabe por qué? Porque los estados y los gobiernos, como no responden a los intereses de los pueblos, se niegan a cumplir esta sentencia. Imagínense que no solamente es la sentencia condenatoria sobre los casos Garífuna. Y hemos estado investigando, hay sentencias que han habido en Colombia, hay sentencias en Nicaragua, hay sentencias en muchos países y que se niega el Estado a cumplirla. ¿Por qué? Porque los estados están haciendo un trabajo y son empleados prácticamente de la inversión internacional de todo este grupo, y este grupo peligroso, como por ejemplo los que están creando y generando las zonas especiales de desarrollo, que sabemos de que son neofascistas, multimillonarios que están queriendo controlar y hacer varias islas, en el caso de Honduras, con las zonas especiales de desarrollo, para generar, ¿qué cosa? Para generar zonas territoriales, y es como volver a una monarquía. ¿Por qué? Porque no quieren ni siquiera que el Estado tenga responsabilidad y tenga que ver con esos territorios. En este momento, Honduras, nos estamos enfrentando que hoy por hoy casi todo el territorio está siendo otorgado a inversionistas extranjeros. Entonces, en la lucha que hay por la restitución del derecho territorial ancestral del pueblo garífuna, porque ese es el sentido y el principio por el cual el Estado fue condenado, porque el Estado no quiere respetar, ni reconocer, ni respetar el derecho ancestral de territorial del pueblo garífuna y el derecho a la consulta, porque las dos sentencias se enmarcan en eso. El derecho a la consulta, el derecho que tiene Triunfo La Cruz a que se le consulte, y el derecho que tiene Punta Piedra, que son las dos sentencias, a que la comunidad, el Estado respete el título colectivo comunitario otorgado a la comunidad. Y hace 5 años se emitieron estas sentencias y el gobierno no quiere cumplirlas. El gobierno está dilatando, está enviando informaciones insustanciales. A veces ya no queremos ni siquiera responder porque es digamos, una burla. Es una burla hacia el pueblo hondureño, hacia el pueblo garífuna, perdón, y a la inteligencia de nuestro pueblo. Mire, que esa es una cosa muy peligrosa también. El no cumplimiento de la sentencia es un mensaje muy peligroso que envía el Estado. ¿Por qué? Porque los que están queriendo apoderarse de nuestros territorios, la gente que está disputando nuestros territorios, la gente que está queriendo todos los días acaparar los recursos, nuestras playas, nuestros bosques, el Estado le manda un mensaje: cuando no cumple, pueden seguir haciendo lo que les dé la gana. Eso es peligroso porque eso pone en más riesgo la comunidad de garífuna. Y eso es lo que ha estado haciendo el Estado con este incumplimiento y este mensaje de no querer cumplir. De hecho, un dato que ustedes deben de saber es que durante la audiencia en la Corte Interamericana, inclusive el representante del Estado dijo que los garífunas no teníamos derecho, porque éramos allegados supuestamente, ¿no? O sea, es decir, que no somos originarios de aquí, por ejemplo, pero nosotros vivimos aquí mucho antes de la República. O sea, Honduras no era ni siquiera república, hace 2 siglos y medio cuando nosotros ya estábamos viviendo aquí en Honduras. Entonces tenemos derecho ya adquiridos por todo lo que ha significado también la construcción de este país desde nuestro pueblo como comunidad garífuna. La desaparición de nuestros jóvenes tiene que ver precisamente con el control territorial de los grupos criminales, las mafias
que están interesados en las tierras, en los recursos, sobre todo en las zonas de Triunfo de la Cruz. Hay una zona, es una zona muy rica, está en la bahía de Tela, es una zona de alta biodiversidad, es una zona donde existen muchos recursos naturales y también es una zona también donde hay grupos criminales que necesitan controlar digamos, las entradas entre el río, entre los ríos, la laguna y el mar. Y nuestros hermanos, sobre todo nuestro compañero Sneider Centeno, se había atrevido y se atrevió junto con otros jóvenes a emplazar a estas personas que estaban deforestando esa zona, porque son zonas manglares, son zonas que tienen, que son desovadoras de tortuga, de alta biodiversidad. Y él con otros compañeros, jóvenes garífunas, llegó a emplazar a esta gente que estaban trabajando con estos grupos y estas personas que están incursionando en nuestro territorio. Y ahí es cuando amenazan, él sufrió varias amenazas. Fuimos inclusive a Tegucigalpa a poner una denuncia en el 2019, varias denuncias que se interpusieron y como siempre pasa, son denuncias archivadas. Pero es que hay una lógica de responder a los intereses extranjeros. Es más, incluso este país, imagínense que con las zonas especiales de desarrollo, con la falta de empleo, este es un país, Honduras es un país que enfrenta, como le decía, tanta crisis, pero una de las crisis es la falta de empleo, de generación de empleo. Nosotros tenemos una cultura de rebusque. País donde la gente dice, voy a salir hoy a ver qué me rebusco para traer a mi casa. Y estamos hablando de un 75% de la población hondureña. No estamos hablando de poca gente. O sea, la cultura del rebusque es profunda aquí en este país. Decimos nosotros cultura del rebusque es que la gente salga con las manos vacías, a ver, sin empleo, a buscar qué se lleva a sus casas, inclusive la leche para sus hijos e hijas. Es increíble, porque nosotros por lo menos mínimamente la gente debería tener un ingreso para poder resolver los problemas más importantes, las básicas para su vida, sobre su vida. Pero ese es el problema que tenemos en este país y ahorita el gobierno está utilizando la falta de empleo para decir que las zonas especiales de desarrollo van a generar empleo. Cuando se sabe si ni siquiera el Estado va a tener control administrativo de estas zonas especiales de desarrollo, se van a convertir en paraísos fiscales, porque hoy por hoy eso es lo que está pasando a nivel mundial. Vastos territorios en manos de 2, 3 personas o grupos para convertirlos en, digamos, paraísos fiscales. Y un país como este, cooptado por la narcoactividad, un país como este controlado por la narcoactividad, imagínense lo que significa vastos territorios en manos de 2 o 3 personas o grupos que puedan manejar y controlar estos territorios. Esa es una situación bastante peligrosa, bastante grave para nuestro pueblo, para el país, pero sobre todo queremos decir que el tema de la desplazamiento, porque nosotros estamos hablando de que el gobierno de Honduras tiene un plan de genocida contra el pueblo garífuna. Y yo creo que también contra el pueblo hondureño. O sea, cuando desde el momento de que el Estado está impulsando políticas como, por ejemplo, aprobando leyes, se aprobó una reforma hace recientemente, una reforma al Código Procesal Penal donde se establece de que nosotros desde 2 o 10 personas pueden ser detenidas y eso entró en vigencia el 1 de noviembre porque vamos a elecciones. Entonces, una forma de reprimir al pueblo para que el pueblo no se manifieste es que si la van a encontrar en la calle es meterlo preso porque va a decir que está generando vandalismo, que está generando, digamos, caos, que ya sabemos que los medios de comunicación, los medios de comunicación masivos que están al servicio de los gobiernos, del Estado, realmente esas son las que juegan un papel fundamental para generar terror y miedo a los pueblos. Que ahí tenemos otro reto también respecto al trabajo que tenemos que hacer sobre la información, sobre realmente que la gente pueda dejar de tener miedo. Y ahí son varias cosas que tenemos que poner sobre la mesa. Sí, justamente cómo se utilizan los medios de difusión para criminalizar
lo que hacemos, lo que hacen el pueblo garífuna, el pueblo mapuche, por ejemplo, acá la situación del pueblo mapuche, donde las empresas forestales han devastado todos sus territorios, se han deforestado, se han perdido árboles milenarios para plantar pino, y en muchos países están plantando la palma, y realmente es una tragedia desde el punto de vista de nuestros bienes comunes. Le quisiera preguntar a Karen, para ir como llegando al cierre, sobre los acuerdos de paz. Entiendo que varios acuerdos buscaban como resolver el conflicto económico, que es la causa de fondo de la lucha de nuestros pueblos para tener una mejor existencia. Karen. Bueno, gracias. Precisamente ya estamos ahorita en noviembre a cumplir 5 años de la refrendación de la firma de los acuerdos de paz. Pero realmente los acuerdos de paz van mucho más allá, como de cerrar las brechas que surgen de lo económico. Fueron diseñados de tal forma que garantizaran en múltiples dimensiones, desde una reforma rural integral, también busca una participación política, también busca el fin del conflicto, no solamente de la dejación de las armas, sino de la garantía a líderes, a lideresas, a defensores y defensoras de derechos humanos, y a aquellos que voluntariamente dijeron no a la guerra, entregamos, digamos, el fusil. ¿Sí? A los excombatientes me refiero. También incluso toca el tema de una solución al problema de los cultivos de economías ilícitas. Sobre esto habría que entender que la estigmatización que se le ha hecho a la hoja de coca es que es un cultivo ilícito, pero incluso para los pueblos étnicos es un alimento propio. Entonces, en juntanzas de mujeres que hemos hecho, hemos determinado que que son cultivos de economías ilícitas, no son cultivos ilícitos. También se ha tocado el acuerdo de paz en el tema de las víctimas, desde la justicia, la verdad, la reparación, la no repetición, si lo que busque las garantías para quienes hemos sido víctimas del conflicto armado. Y a este acuerdo se suman 2 ejes transversales. El uno tiene que ver con lo étnico, es decir, a estos puntos que acabo de decir se transversaliza el capítulo étnico, y también se transversaliza el tema de género, mujer, familia, generación. De tal suerte que estos puntos, más allá de achiquitar, como ya lo dije, las brechas que existen sobre los económicos, es que se haga desde un marco integral, en vía y en clave de la dignidad humana, del Estado social de derecho y de una paz estable y duradera. ¿Sí? Eso, digamos que fueron como las consignas que se hicieron. No obstante, pues todo lo anterior, digamos que el reto ha sido bastante complejo por la falta de voluntad política del Estado colombiano para la implementación del acuerdo de paz y para la implementación del capítulo étnico de esos acuerdos de paz con su transversal de género, mujer, familia y generación. Eso ha permitido como resultado el escalonamiento del conflicto luego de la firma, el recrudecimiento, y que cada ser humano se convirtiera en una cifra de muertos y de desaparecidos. Llámese víctimas como líderes y lideresas sociales y comunitarios, como líderes y lideresas ambientales, y como aquellos hermanos y hermanas étnicos que han luchado por esta implementación. Entonces podríamos decir, como en balance general, las cifras que se presentan internacionalmente realmente no son las que concuerdan cuando se hace un balance territorial del mismo acuerdo de paz, y no podríamos decirnos que nos acerquemos a una paz estable y duradera, porque es que una paz comprende más allá, o sea, comprende no solamente la dejación de las armas, sino que se garanticen
lo que nos permita a todos los nacionales vivir en condiciones dignas, en que tengamos nuestras necesidades básicas satisfechas, en que tengamos una seguridad alimentaria, en que se nos respete nuestra ley de origen, nuestro derecho propio, que se respete el derecho consuetudinario. Es decir, va mucho más allá de una dejación de armas. Entonces podríamos decir, como en un balance general, que luego de la firma del acuerdo de paz, en vez de pues mitigarse lo que nosotros pensábamos iba a cambiar, ha implicado un recrudecimiento y un escalonamiento del conflicto, no solamente armamentista, sino del conflicto medioambiental, que no permite realmente que se viva en esa paz estable y duradera como el eslogan que se concibió cuando se firmaron los mismos. Gracias, Karen. De hecho, el año pasado, bueno, presentamos un informe junto a otras organizaciones desde el comienzo hasta el final de Estados Unidos involucrado en el conflicto colombiano. Sin duda que lamentablemente los acuerdos de paz, que fueron un mensaje esperanzador para el mundo para resolver el conflicto colombiano, ha ido prácticamente muy lento. Colombia es uno de los lugares donde más asesinatos hay de defensores de derechos humanos, de excombatientes que firmantes de los acuerdos de paz, y las medidas desde el punto de vista de reforma agraria prácticamente no se han cumplido. Bueno, para ir cerrando, una pregunta de la audiencia, de nuestros compañeros y compañeras. ¿Qué podríamos hacer como para ayudar, para visibilizar la situación de Honduras, de Colombia? ¿Qué piensa Miriam? Bueno, fíjate que ya hoy siempre me hacen esa pregunta y realmente hay una gran responsabilidad ya en el norte de hacer algo, porque ya los del sur estamos haciendo lo que nos corresponde hacer, pero yo siento que en el norte se hace muy poco. En el norte se sigue dando los mismos patrones de consumo. En el norte se sigue consumiendo más combustible. Se sigue viviendo en un nivel de consumo que afecta el planeta, no solamente el sur. Y yo creo que hay una situación bastante dura que hay que trabajarlo ya con la comunidad y el pueblo que vive allá, porque nosotros hacemos lo que nos corresponde hacer a nosotras como pueblos y comunidades y organizaciones en el sur, pero hay que hacer también ustedes ahí en el norte mucho trabajo, porque, o sea, estamos en un borde, todo lo que nosotros vivimos, los recursos, la explotación tan salvaje de los recursos naturales, es para que en el norte vivan así como viven, para que se consuma todo eso ahí. O sea, si no veamos, ahorita está en crisis lo del aguacate, porque el aguacate que tanto lo comen en Estados Unidos, en Europa, y que se produce en la zona de Michoacán, en México, está generando una crisis en esa zona sin precedentes, porque se ha pelado todo eso, se ha deforestado para producir aguacate que comen en el norte, tanto en Estados Unidos como en Europa. Discúlpenme que ponga ese ejemplo, pero es la realidad. Entonces yo creo que ahí hay una situación en la cual se tiene que hacer un trabajo fuerte también, porque mientras, por ejemplo, los jóvenes, la juventud en Estados Unidos no sepa de dónde viene el tomate que comen en el súper, de dónde viene y cuál es el costo ambiental de todas esas frutas, verduras, de la forma que comen allá. Y a veces, como yo he ido a veces en el Estados Unidos y me horrorizo ver cómo se bota comida cuando hay tanta hambre. Hay un trabajo fuerte que se tiene que hacer en el norte. Yo ya eso de las cartitas de la solidaridad, de las cartas de solidaridad, estamos en otra etapa, Y yo creo que ahí hay que asumir responsabilidades también en el norte, los grupos organizados, hay que correr la voz, que hay una crisis planetaria y que tenemos que también poner atención a la forma como se está consumiendo y cómo consumimos y cómo se consume en el norte. Esa sería mi recomendación, porque nosotros aquí seguimos ahí luchando fuerte, exponiendo nuestras vidas y de primera plano. Yo creo que es importante eso. Y muchísimas gracias, reiterándole el agradecimiento a ustedes
por invitarme a compartir estas experiencias. Gracias, Miriam. Karen. Bueno, yo sí con certeza lo digo. Lo que tenemos que hacer todas y todos, primero es hacer que las comunidades resistentes recuperen la confianza. Y la recuperación de la confianza se hace sobre acciones muy concretas. Digamos que en cada territorio o nación existen casos emblemáticos. Voy a hablar en concreto sobre el que nosotros venimos acompañando en el Cesar. Se trata del Consejo Comunitario Casimiro Mesa Mendoza. Este Consejo Comunitario viene siendo avasallado, empobrecido por 3 transnacionales de carbón a cielo abierto: Drummond, la filial de Glencore, Prodeco, y Colombia Natural Resort, que es española. Estas 3 transnacionales, pues digamos, han venido con una presencia hace más de 3 décadas en el territorio y pues han logrado sobre la consigna de su actividad lograr lo propio, que es todo este flagelo que se suma a esos términos de la guerra, ¿no? Porque este pueblo fue reconocido como víctima colectiva del conflicto armado. Por ejemplo, concretamente, una acción concreta para esta comunidad es que en la juntanza de comunidad nos convoquemos para permitir que este pueblo pueda nutrir sus acciones a través del peritaje, a través del recado técnico, de información que permita mostrar cómo está la situación social, la situación de medio ambiente, la situación de fuentes hídricas, la situación atmosférica, ¿sí? Y que con ello se permita sembrar un precedente. Cuando un pueblo en su lucha justa logra una victoria, eso permite que quienes vienen viendo, no solamente hacia atrás y hacia adelante, sino en términos horizontales, cojan esa fuerza y digan: si ellos lo lograron, nosotros también lo podemos lograr. Desafortunadamente, no hemos podido avanzar por los temas, como ya lo manifesté, en que los pueblos y comunidades no tienen lo económico para sufragar unos conceptos técnicos que requieren muchísimo dinero. Entonces yo digo que una acción concreta sería poder hacer una juntanza para que casos emblemáticos de esas naciones puedan hacer sus procesos de una forma igualitaria. No estoy escuchando a Karen. ¿Brigitte la escucha? Parece que se congeló la señal, tal vez se fue. Fue la conexión. Bueno, sin duda, bueno, nuestro amigo Adolfo Pérez Esquivel siempre dice algo que tiene mucho sentido. América Latina, nuestros pueblos que han vivido largo, lo que decía Eduardo Galeano, las venas de América Latina, las venas abiertas de América Latina, que hemos sufrido la dependencia de los países capitalistas. En verdad somos países muy ricos, muy hermosos. El modelo económico neoliberal está dañando no solo nuestras vidas, sino también los recursos, los bienes naturales que deberían resguardarse para las generaciones futuras, fundamentalmente para la existencia humana, pero la depredación, que fue una palabra que usó Brigitte, es lo que pasa. Están depredando nuestro mundo, nuestras comunidades, por el vil dinero, por la existencia del capitalismo. Quiero, bueno, darle gracias, Karen, por lo que has compartido con nosotros. Gracias, Miriam Miranda. Hace tiempo
que seguimos de cerca la lucha y la resistencia de Compascol, de Ofrané y de otras organizaciones que siguen resistiendo, y que eso es una buena señal. Buena señal. De lo contrario viviríamos en la esclavitud si nuestros pueblos no pusiéramos el grito en el cielo, como se dice acá. Brigitta, te doy la palabra para que vayamos cerrando. Gracias, Pablo, y gracias, Karen, y gracias, Miriam. Y especialmente yo creo gracias por recordarnos que nos toca en el norte hacer muchos cambios muy profundos de todos los sistemas en los cuales vivimos y beneficiamos para enfrentar esta crisis planetaria. Solo voy a cerrar brevemente en inglés también. So thank you, Pablo, and thank you to Karen and to Miriam for sharing with us, and especially for reminding us how much work we have to do in the global north to enact very profound and systemic changes to confront the climate disaster that's impending. And also, as we kind of close this out and reflect on the work that we have to do, I would like to thank everybody for joining us today. It's been 3 back-to-back workshops with lots of speakers and lots of information. And we will be following up with emails with some of the information, the action items that have been shared today, as well as the recordings of the videos. And before we go, I just want to invite everybody to join us on November 21st for the virtual vigil. Since we, again, did not feel it was appropriate to gather in person this year due to the pandemic, we will be once again having the vigil virtually. And so if you'd mark your calendars to join us on the 21st at 2:30 Eastern, 1:30 Central, 12:30 Mountain, and 11:30 Pacific to remember and hold up those whose lives have been taken by US and other US promoted violence, by state violence throughout the hemisphere. So thank you very much.